buenas tardes, buenas noches. Este es un video para reflexionar sobre sus intervenciones en el foro sobre modernización universitaria, Guerra Fría y movimiento estudiantil. En primer lugar, quiero volver a esta moción de orden tan habitual. Es necesario participar en los foros. ¿Sí? La diferencia entre la cantidad de personas que intervienen en el foro, en este caso nuevamente para este foro en particular, y la cantidad de personas inscritas y que participan en la clase es una diferencia bastante abultada, es una diferencia muy notoria, por lo cual me imagino que habrá muchas personas que están fuera de, digamos, de las reglas para poder aprobar el seminario. Entonces, a quienes no participaron y quizás por curiosidad se meten un poco en el foro a ver qué onda y, y ven este video, bueno, llamado a participar, ¿sí? Llamado a completar la actividad a pesar de que yo ya haya respondido el foro. Vamos a ver algunas cuestiones más generales sobre sus respuestas, ¿no? He encontrado algunos núcleos, digamos, de dificultades eh, para conversar con ustedes, para que las tengan en cuenta, ¿sí? Sobre sus respuestas. En primer lugar, hay una visión bastante despareja, ¿sí? En el grupo hay muy pocas personas que tienen una mirada bastante clara sobre qué fue exactamente la modernización universitaria, ¿no? Se mezclan, algunas personas solo se dedican a ver aspectos del cogobierno universitario, de la autonomía, de las libertades políticas adentro de las universidades. Otras personas tienen una mirada más acertada para mí, que es darle mayor centralidad a el desarrollo de la investigación, de los intercambios internacionales, la consolidación de ciertos vínculos entre investigación y docencia, las dedicaciones exclusivas, la creación de organismos con funcionamiento real como el INTAS, el CONICET, las editoriales, la divulgación. Bueno, ese me parece que es el núcleo, ¿no? Hay algunas personas que, muy pocas, que sí identificaron que ahí iba el núcleo, y eso va engarzado, va enganchado con lo que había señalado anteriormente, ¿no? Entonces, me parece que no pueden disociarse, ¿no? La modernización universitaria implica todo eso junto, ¿sí? Porque, primero porque así fue el proceso y aparte porque así está concebido ese proceso, ¿no? Como una etapa donde la modernidad, ¿sí? Dicho sea de paso, implica cierta apertura democrática también, además de desarrollo científico, de cambios curriculares y demás, implica, ¿sí? Las libertades para los jóvenes de participación y demás. Entonces ahí me parece que hay algunos problemas, ¿sí? Para tener en consideración. Por otra parte, ¿sí? Hay, bueno, bastante confusión a nivel más general sobre la época, ¿no? Hay ciertas equivalencias que ustedes establecen que no son las equivalencias de la época, ¿sí? Por ahí en el discurso contemporáneo, a veces, de una manera bastante polémica, pero bueno, se asocia peronismo y comunismo, ¿no? Pero no era lo que se asociaba en los años 50 y a principios de los años 60, ¿sí? Y había muchas organizaciones peronistas que exhibían fuertes credenciales anticomunistas, ¿sí? El vínculo peronismo-comunismo es algo más de fines de los 60, principios de los 70 y que está relacionado con la emergente izquierda peronista. Había gente peronista con posiciones parecidas al peronismo de izquierda de los 70 a fines de los 50. Había alguna, ¿sí? En la universidad eso no tenía casi representación, ¿sí? Es muy distinto del contexto de los años 70, ¿sí? Del principio de los años 70. Eh, entonces, a veces observo, ¿no? Que cuando se habla, por ejemplo, de la Guerra Fría, se mezcla un poco esa dimensión, ¿sí? De hecho, el peronismo
incluso después de la proscripción, los sindicatos peronistas mayormente se pronunciaban fuertemente en contra del comunismo, ¿sí? Eh, Eso por ese lado. Yo creo que ahí hay problema para dimensionar eh, de qué estamos hablando cuando hablamos del comunismo, ¿no? Porque también encuentro que hay muchas intervenciones que miran más sobre todo al Partido Comunista. No es que el Partido Comunista no tuviera relevancia en todo ese asunto, eh, pero es una cuestión que no solo tiene que ver con los intereses geopolíticos de las potencias o con las organizaciones formalmente llamadas Partido Comunista, sino que la, la discusión sobre la Guerra Fría en el ámbito universitario en este momento abarca a cómo los conflictos de la Guerra Fría, tanto por orden geopolítico como por orden de las organizaciones, como por orden de la discusión entre si en la Argentina va a haber una revolución o vamos a poder evitar una revolución, como pasó en Cuba, que hubo una revolución, ¿no? Si en nuestro país va a ocurrir lo mismo o no, esa discusión es la que empieza a, digamos, tener cada vez más importancia o a estar considerada a la hora de pensar la vida universitaria, ¿no? Ese es digamos, la clave de lectura para pensar la Guerra Fría. Eh, Vuelvo a lo mismo, no es solo una cuestión formal que también existe, ¿sí? Porque hemos conversado en clase de la importancia de las fundaciones de las multinacionales estadounidenses, de la importancia de las fundaciones que promovía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los viajes, las distintas instancias de cooperación internacional que pueden tener, digamos, elementos desinteresados, sí, los tienen, pero sobre todo apuntan a aumentar, a incrementar la influencia de cada una de las potencias en el ámbito universitario, tanto argentino como latinoamericano, porque lo que se hacía en Argentina se hacía en muchos otros países desde ese punto de vista. Pero, vuelvo a lo mismo, el asunto no es solo ese, sino es que los propios planificadores de la política universitaria, los propios actores de la política universitaria, pensemos en el movimiento estudiantil, los profesores, graduados y demás, y los partidos políticos en Argentina discuten sobre la universidad, sobre qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cómo cambiar, qué cambiar, qué no cambiar, y demás, en torno a la discusión, o está presente en el trasfondo la discusión si Argentina va a afrontar una revolución socialista, si en el país va a haber una revolución social o no. Eso está presente allí, y si no va a haber cómo evitarla. Que es una discusión, es un trasfondo muy distinto, por ejemplo, al de los años 90, ¿no? Vamos a ver en la clase eh, del viernes 10 de mayo, ¿no? Que bueno, no es esa discusión en los años 90, ¿sí? Es una discusión sobre cómo convertir a la universidad, cómo adaptar a la universidad al entorno del capitalismo neoliberal. Entonces todo eso, todas las discusiones universitarias a favor o en contra van a estar girando en torno a la transformación neoliberal de la universidad, no en torno a la discusión sobre si va a haber una sociedad socialista y cómo va a ser la universidad o cómo la universidad puede adelantar ese trayecto o hacer algo para evitar esa deriva, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un poco problemas, digamos, más de comprensión del contexto de la Guerra Fría, ¿no? Este, Siendo, digamos, a las preguntas más específicas, ¿sí? Bueno, los aspectos y alcances de la modernización universitaria, lo hemos comentado hace unos minutos, ¿sí? Pero que tiene que ver con el crecimiento de la actividad de investigación, de las dedicaciones exclusivas, la vinculación entre investigación y docencia, sin lugar a dudas el crecimiento de un montón, formación y crecimiento de un montón de instituciones dedicadas a la ciencia y a la técnica en el país, los intercambios internacionales, por supuesto, el crecimiento de las editoriales universitarias, eh, la publicación de muchísimas obras de divulgación, de traducciones
y demás, a precios muy, muy baratos, y también la apertura, la restauración de los mecanismos reformistas de autonomía y cogobierno con participación estudiantil, la legalización nuevamente de los centros de estudiantes, ¿sí? Y toda una nueva, digamos, una nueva etapa de la vida universitaria en términos de un ámbito relativamente abierto a la participación política. ¿En qué sentido, dice la segunda pregunta, puede sostenerse que el choque entre laica o libre marcó una etapa de la historia del movimiento estudiantil y la vida universitaria en Argentina? Bueno, sin lugar a dudas, ahí también a veces hay un poco de confusión, las respuestas bastante incompletas, pero el choque de laica o libre, en primer lugar, marca el ascenso de la izquierda en el movimiento estudiantil. La izquierda entendida como un giro de la izquierda hacia la izquierda de parte del reformismo universitario y alguna influencia creciente de grupos que vienen dentro del reformismo universitario, pero que están más relacionados con el Partido Socialista, con el Partido Comunista eh, y otros grupos universitarios reformistas que van tomando o van dándole centralidad a cuestiones como la situación de la clase trabajadora, eh, el imperialismo, el repudio al imperialismo estadounidense, eh, es decir, todas esas cuestiones típicas digamos, de la agenda de las izquierdas políticas empiezan a ocupar el centro de la actividad del movimiento estudiantil o de las ideas del movimiento estudiantil eh, y de las agrupaciones, centros, federaciones, a partir del laico libre. Por otra parte, ¿sí? El movimiento estudiantil es visto por las autoridades, por los partidos políticos tradicionales, incluso por partidos políticos que están formalmente proscriptos, como el peronismo, es visto por las Fuerzas Armadas, sin duda como una especie de púa, de vehículo, ¿sí? De intrusión del comunismo en la Argentina. Eh, de infiltración se utiliza la palabra. Es muy interesante el término y la idea de una infiltración, ¿no? Porque supone que aquí en Argentina no habría motivos para que haya comunismo y aquí en Argentina estaríamos todos muy bien hasta que viniera alguien de afuera a meter algo externo, que sería las ideas comunistas. Em, Más allá de ese supuesto, esta forma ilusoria de entender la conflictividad social, ¿sí? Lo que está presente es una fuerte representación y asociación, nuevamente como aparece un poco en el contexto de la reforma, para los sectores conservadores, nacionalistas católicos, peronistas, las Fuerzas Armadas y demás, la idea de que, bueno, en la universidad, pienso también en los partidos regionales, que muchas veces son fuertemente conservadores, la idea de que la universidad es un lugar donde actúa el comunismo y desde donde el comunismo intenta tomar el poder en nuestro país. Em, entonces eso va a marcar, sin lugar a dudas, mucho de la discusión universitaria que sobreviene, la vida universitaria y obviamente para el movimiento estudiantil van a ser años especialmente de radicalización y de fuertes conflictos. Eh, ¿Cuáles son los reclamos del movimiento estudiantil durante la primera parte de los años 60? Bueno, ahí me parece que es bastante claro, ¿sí? Por ejemplo, el texto de Juan Califa, que después vamos a entrar en más detalles sobre lo que él, la tesis teórica, conceptual que él tiene sobre este periodo, pero que, bueno, los principales reclamos tienen que ver, por una parte, con el presupuesto, por otra parte, con el poder estudiantil, con la participación estudiantil, las formas de participación estudiantil
en el cogobierno, la organización estudiantil y demás. Y en tercer lugar, con el rechazo del imperialismo, tanto sea la intromisión o la influencia de Estados Unidos, sus fundaciones en la actividad universitaria, la propagación de las ideológicas de los Estados Unidos y sus empresas, sus intelectuales en la vida universitaria. Pensemos la disputa, por ejemplo, en relación al plan CAFADE, ¿sí? Sugiero nuevamente vuelvan a mirar el texto de Juan en ese sentido, pero también la participación pública en actividades afuera de la universidad en repudio al imperialismo y en repudio a la vinculación y a la cooperación del Estado argentino, del gobierno argentino, de nuestras Fuerzas Armadas en misiones político-militares imperialistas, y la más digamos, notoria de esas misiones es la invasión a Santo Domingo. Que, digamos, como pasa con Laica Libre, son movilizaciones masivas, y además de ser movilizaciones masivas, son movilizaciones con muchos choques con grupos de ultraderecha, con violencia, incluso con muertos en ambos bandos. Es importante marcar digamos, estos tipos de reclamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del presupuesto, porque la presión del movimiento estudiantil durante la presidencia de Ilia entre el año 63 y el año 66 consiguió el mayor presupuesto universitario de la historia de nuestro país. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. En relación a la cantidad de alumnos, es el mayor presupuesto universitario de la historia. Y eso se consiguió con la movilización de aquel entonces. ¿Sí? Ahora, la cuarta pregunta tiene que ver, bueno, ¿por qué motivos Juan Califa afirma que la radicalización estudiantil comenzó tempranamente en Argentina? Bueno, está entre comillas tempranamente, no, porque cuando hablamos de la radicalización estudiantil en el mundo, es muy común referirnos, situarnos en el año 1968, ¿sí? A nivel global. ¿Por qué se hace eso? Bueno, está el Mayo francés, obviamente, y está toda la estela de movimientos como el movimiento estudiantil de Brasil, el movimiento estudiantil de México, el movimiento estudiantil de Japón, ¿sí? Que son los que, digamos, tomamos más como ejemplos, ¿sí? Incluso se habla a veces de algunos movimientos que están un año antes, un año después, ¿no? Pensemos en algunos movimientos en Estados Unidos, que están enlazados con la lucha por los derechos civiles y con la lucha contra la guerra de Vietnam. Pensemos también en el movimiento italiano, que es un poco después, en el movimiento estudiantil alemán, que es del año 67. Bueno, está la Primavera de Praga en el bloque oriental, también las movilizaciones estudiantiles hay en Belgrado. Uno puede pensar la Revolución Cultural China, que arranca en la segunda parte de los años 60, entonces uno puede pensar que la radicalización estudiantil es un fenómeno de la segunda parte de los años 60. Pero nosotros aquí lo que tenemos en Argentina, y que después otras investigaciones por otros países del mundo van dando una imagen un poco más parecida a la que ya construyó Juan Califa sobre el caso de Buenos Aires, y en gran medida este, tiene relación con lo que se conoce sobre otras universidades del país, es que la radicalización estudiantil empieza desde fines de los 50. Y ahí hay una cuestión muy importante, porque tiene que ver con el crecimiento de las movilizaciones, con la mayor dureza de las movilizaciones, de los tipos de confrontación que se producen, ¿sí? Son confrontaciones ya afuera de las reglas, afuera incluso de la ley muchas veces, eh, y con el giro a la izquierda en las demandas, las visiones de los grupos estudiantiles. Esto empieza a pasar a fines de los 50, y ahí hay una cuestión que yo la marqué un poco en la clase, pero me parece muy importante que lo tengan presente, que el momento en el que se empieza a considerar que el comunismo está, digamos,
operando en el movimiento estudiantil, que el movimiento estudiantil está girando a la izquierda y se identifica con la izquierda política y demás. eh, es un momento, eso empieza a ocurrir en entre el 56 y el 58. Y la Revolución Cubana es en el año 59 y la segunda declaración de La Habana, donde Fidel Castro, ante una multitud, declara que la Revolución Cubana es marxista-leninista, es del año 61. ¿Por qué marcó esto? Porque es habitual pensar que hay una radicalización como por imitación, por espejo del ejemplo de Cuba. No se puede decir que Cuba no tuvo ninguna influencia, al contrario, tuvo mucha influencia sobre el movimiento estudiantil argentino y sobre el movimiento estudiantil en muchos países de América Latina, pero es falso pensar que la radicalización es solo por imitación o es por imitación de ese ejemplo, ¿sí? Y es falso porque, en primer lugar, ocurre antes, empieza antes de que ocurra eso, y en segundo lugar, justamente porque están esos procesos de movilización y de conflicto en las universidades, es que el ejemplo cubano se toma positivamente. Resulta interesante. Si no existieran esos procesos de movilización, quizás el ejemplo cubano no hubiese cundido de la misma manera, ¿sí? Entonces, la radicalización empieza tempranamente, ¿sí? A fines de los 50, a principios de los 60, en relación a todas las demandas y las formas de acción que les venía comentando. Esto es muy importante también porque se suele pensar, se suele decir que, bueno, como en el mundo empieza a fines de los 60 la radicalización, en Argentina empezó, ¿no?, con el Cordobazo o con la lucha contra la dictadura de Onganía y demás. Bueno, no es que eso no haya existido, que haya sido importante, pero ya antes había procesos de movilización y organización que no solo son antecedentes, sino que tienen una enorme continuidad con lo que va a venir luego, ¿sí? Y por último está la pregunta sobre la vinculación entre los conflictos universitarios y Guerra Fría en este periodo. Hemos conversado, ¿sí?, sobre este punto en particular en extenso en el comienzo de este video, pero vuelvo sobre lo que para mí es el núcleo central. Existe una tensión geopolítica entre las dos superpotencias que a las dos superpotencias les interesa tener mayor influencia sobre la universidad, tanto por su influencia sobre los profesionales, directivos, los dirigentes de la sociedad en el futuro, tanto porque la universidad es una institución fundamental para el desarrollo económico y social de los países, sobre todo del tercer mundo, en términos de profesionales, en términos de servicios profesionales y de asesoría y de enraizamiento entre la universidad y la actividad económica productiva de los países, y en este caso de Argentina también. Pensemos en el contexto del desarrollismo o formas diferentes que ha tenido esos impulsos al desarrollo económico, buscando en las universidades muchas veces los conocimientos, los técnicos y demás, pero eso que existe y que no se puede negar, ¿no?, la influencia de las eh, fundaciones transnacionales, fundaciones estatales, fundaciones de empresas, para apuntalar todo ese proceso, ofrecer viajes, becas y subsidios y demás, de las dos superpotencias y también del catolicismo. A eso tenemos que sumarle, eh, obviamente, la tensión política local, los partidos, las organizaciones formalmente constituidas, ¿sí? El peso del Partido Comunista, el peso de los grupos socialistas que están rompiendo con la vieja guardia del partido y girando hacia la izquierda. Hemos hablado en la clase de la campaña electoral del 61, eh, de Alfredo Palacio, ¿no?, que fue electo senador por la capital federal, senador nacional, con una campaña defendiendo, reivindicando la revolución cubana. Eh, Todo eso existe, ¿sí? Todo eso existe, no es que no existe, pero lo que más importa para entender la vinculación entre conflictos universitarios y Guerra Fría
es el contexto de una discusión que a veces está explícitamente presente y otras veces está como trasfondo, la discusión de si la Argentina va a ser en el futuro inmediato o inmediato un país socialista o no. Y si la universidad va a apuntalar ese cambio o la universidad va a tratar de frenarlo y desde la universidad se pueden hacer cosas para frenarlo. Si en la universidad va a haber que hacer grandes cambios para cuando la sociedad haya cambiado de esa manera, o si en la universidad quizás hay que adelantarse ya a esos cambios, o hay que adelantarse a hacer cambios para que no pase eso. En este sentido, digamos, el par contradictorio, antinómico, la antinomia, revolución contra revolución, es muy, muy importante para entender el trasfondo sobre el cual se discute la universidad en los años 60. ¿Sí? Esto no es peculiar de la Argentina, no es un país el único país en el que ocurre esto, en muchos países de América Latina ocurren cosas similares, eh, y no tiene, y es muy importante, a principios de los años 60, el peronismo no tiene ninguna gravitación en esta discusión. Y los grupos peronistas que existen en general están del lado anticomunista, no están asociados con el comunismo. ¿Sí? Reitero, por ahí hoy en el discurso público, de una manera muy antojadiza, muy discutible, se asocia peronismo y comunismo, pero en los años 60 eso no se asociaba en general, sobre todo o mucho menos en el ámbito universitario. Eso va a empezar a discutirse hacia principios de los años 70 con la emergencia de la llamada izquierda peronista, sobre todo hacia el 73, con la influencia de Montoneros, ¿sí? Pero es una discusión que no es de fines de los 50 y principios de los 60. ¿Sí? Bueno, con esto me, este, me retiro, cerramos el video, les dejo un saludo muy cordial y nos estamos viendo en los próximos foros.